¿De abajo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Bien ¿Cómo usted? están? Bien, bien. ¿Cómo le fue con el trabajo? ¿O cómo le está yendo con el trabajo? Por mi parte, bastante bien. Encuentro. Ya. Bien. ¿Se encontraba algún trabajo bien presentado, bien formalmente? ¿Se dieron cuenta ustedes? Con todos los resultados de aprendizaje esperados. Bueno, hoy día vamos a... ¿Sí? Dígame. Sí, antes de todo quería preguntarle algo que me quedó una duda, que decía que si se imprimía podía ocuparse la pasta, la mina, pero no entendí Claro, eso de la entrega del trabajo. claro, pues que algunos lo pueden imprimir y lo hacen en papel así, luego le sacan fotografía y me lo envían a mi correo. Pero también se podía hacer por el mismo computador, en Word. Y es el ideal, sí. Ah, ya, gracias. Claro, claro. Bien. La idea es que hoy día veamos la YOD tercera, en una próxima clase, la YOD cuarta casi completa, y en una última clase veremos una cuasi YOD que hay y un BAU, o sea que en 3 clases, sesiones más terminaríamos la unidad. Y después tendríamos que programar el último trabajo, ya con tiempo iremos explicando cómo eso va a ser. Bien, entonces la YOD tercera. La YOD tercera es aquella que produjo la consonante románica Y, o no alteró la consonante. Esta consonante se llama Y, no se llama Y. La Y es una vocal. Cuando yo digo, por ejemplo, historia y geografía, yo lo escribo igual, pero esa I es una vocal, historia y geografía. Esa se llama I, es una I griega. En cambio, esta es la consonante, se llama Y. Entonces, es aquella que produjo la consonante románica Y o no alteró la consonante. Hay que distinguir 2 grupos latinos, unos que siempre van a dar y otros que van a vacilar. A veces dan y otras veces no. Los grupos latinos que siempre dan son Geyod y Deyod. Los grupos latinos que vacilan son Beyod y Emeyod. ¿Cómo es la inflexión de esta vocal, de esta yod tercera respecto a las vocales? Esta yod inflexiona regularmente las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo su diptongación, y vacila respecto de las vocales cerradas, inflexionando unas veces es cerrada en I o cerrada en U, y otras veces no. Nunca inflexiona la A. Ejercicios, primero con el grupo G-Yod y D-Yod, es decir, aquella yod que siempre va a dar la consonante Y en español. Por ejemplo, la palabra podium. Podium. Esto es un neutro de la segunda declinación. Una O breve corresponde a una O abierta. Esta I se transforma en yod por tendencia a la diptongación. Podium, podiu. Esta yod inflexiona la O abierta, cerrándola, impidiendo que diptongue en U o E. Entonces queda O cerrada.
podium. En romance español, esta O cerrada queda O, y el grupo de yo siempre va a dar Y. El resultado será pollo, también tiene el sentido de asiento, ¿cierto? Esta palabra constituye un doblete porque también existe la forma culta podium. Los deportistas suben a un podium a recibir un premio, ¿no? Podium. La voz popular, pollo. Con E, una E, tónica abierta. Pulegium. Esta palabra también es neutro como podium. Se entiende que en el latín vulgar estas palabras se van a ascribir al modelo de los masculinos al perderse el concepto de neutro en este latín vulgar, pulegium. Entonces, la U breve corresponde a la U abierta, E breve, E abierta, y surge la yod. Esta I se transforma en yod por tendencia a la diptongación. Pulegium, pulegiu. Luego, en el latín vulgar, la U breve, abierta, se confunde con la O cerrada. Y esta yod cierra la E abierta en E cerrada. Impide que diptongue en Y como terra, tierra. Entonces queda E cerrada. Polectiu. Luego, en el romance, este grupo que yo da origen a la consonante Y. Poleyo. Y esta consonante finalmente se va a perder, y la norma es que la Y se pierde tras vocal análoga. Análoga significa vocal semejante a la Y. ¿En qué es semejante? Semejante significa que en parte es igual y en parte es diferente. ¿En qué son iguales la E y la Y? La Y es palatal, la E es palatal. ¿En qué son diferentes? Que la Y es consonante, la E es vocal. Eso significa análogo, análogo o semejante. Entonces, esta Y se pierde porque está seguida de una vocal palatal, la E. Entonces queda poleo. Entonces, la Y se pierde tras vocal análoga. Las vocales análogas son E, I. Ejemplo con U abierta o bien o cerrada que son equivalentes. La forma verbal, fugio. Fugio. La U breve corresponde a la U abierta. Luego está I por tendencia a la diptongación se transforma en yod. Fugio, fugio. Luego está yod inflexiona. La U abierta la transforma en una U cerrada. Impide que esta U siga su curso normal, que es confundirse con la O cerrada, y la O cerrada queda O. En cambio aquí va a quedar U porque fue inflexionada por la yod. La U abierta se cierra en U cerrada. Fugio. Y en romance español la U cerrada queda U y el grupo que yo siempre da Y. Fuyo. Luego la F inicial se reemplaza por la H aspirada y en el siglo XVII, a fin del siglo XVI, se confunde, se pierde esta H aspirada y queda el puro grafema. Huyo, huyo. Fastidium. La I breve corresponde a la I abierta. Fastidio. Surge la yod por la tendencia a la diptongación. Fastidio. Esta yod inflexiona, cierra la I abierta, transformándola en una I cerrada. Impide que esta I siga el curso normal, que es confundirse con una E cerrada y quedar E en español. De aquí va a quedar I, por la inflexión de la yod, fastidio. Esta I cerrada queda I, y el grupo de yod da Y, fastidio. Fastidio. Luego, esta F inicial se pierde, y a fin del siglo XVI queda transformada en una H, la cual después se pierde y queda el puro grafema. Y luego se pierde también esta consonante Y por seguirle una vocal, por seguir ella a la vocal palatal. La consonante Y se pierde tras vocal análoga, E o I. Fastillo, hastío, hastío. Un ejemplo con A, hexagium.
Aquí en el latín vulgar se produce un fenómeno bastante interesante. El prefijo ex se interpretó como inex, como una acumulación de prefijos, inex. Entonces, exagium se dijo inexagiu. Esta I queda E cerrada. Esta yo tercera nunca inflexiona la A. Ni la yo primera, ni la segunda, ni la tercera. Solo la yo cuarta es la que va a inflexionar la A y la cierra en E. Pero esta no. Entonces, inexagiu. Luego el grupo Geyod da Y. Finalmente, entonces, queda la palabra ensayo. Ejemplos con Beyod y Meyod. Foveam. La O breve corresponde a la O abierta. Luego esta E se transforma en Yod. Esta es una simple transcripción. Esta B, esta labial es la misma. Foveam, fobia. Esta Yod cierra la O en O cerrada. Impide que diptongue en wo, we. Fobia, fobia. Y en romance español la O cerrada queda O. El grupo Beyod, que es vacilante el grupo Beyod y Meyod en cuanto a su producción de la Y. A veces da Y y otras veces no. Aquí sí queda igual. Folla, folla. Luego la F inicial se reemplaza por la H aspirada, la cual a fin del siglo XVI se reemplaza, claro, se pierde este fonema aspirado y queda el puro grafema. Joya, olla. La olla se entiende que son los ríos adyacentes a un río. Por eso se habla de una olla hidrográfica. No es el artefacto culinario, no, eso, ese es con ella. Ese viene de ullam. Ullam, ese de olla. Bueno. Nervium, ejemplo con E, es breve. E abierta en el latín vulgar. Esta vocal se transforma en yod. Nervium, nerviu. Luego esta yod inflexiona la E, tónica abierta, impidiendo su diptongación en Y. Entonces queda E cerrada, nerviu, y la E cerrada en E queda E, y el grupo Beyod no da en este caso la consonante Y, se conserva el grupo, nervio. Es una simple transcripción esta V para indicar que esa es una frigativa, nervio. Un ejemplo con U breve abierta o bien O cerrada que es equivalente, rubeum, rojizo en latín, rubeum. Bien, veamos el primer término en el caso que sí inflexione la vocal. Entonces, una U breve abierta, rubiu, luego esta yo cierra la U, queda U cerrada, rubiu, y la U cerrada en español queda U. Y el grupo Peyot da Y, rullo. La misma palabra que tiene otra evolución, en que no hay inflexión de yod. Esta yod no inflexiona la U, por lo tanto la U abierta se confunde con la O cerrada, robyu. La O cerrada queda O, luego el grupo Peyot da Y, rollo. Entonces puede dar rubium, puede dar rullo o bien rollo. Significa rojizo. Nosotros usamos bien esta palabra rubium como rubio, rubio rojizo. Un ejemplo con E larga cerrada. Vendemiam, E breve abierta, E larga es cerrada, surge la yod por la tendencia a la diptongación. Vendemiam, vendemia. Esta E cerrada queda E en romance español y esta yod inflexiona la E. No va a quedar E cerrada E en romance, sino va a quedar I porque la yod la cerró. La E cerrada queda I. El resultado final será vendimia. Y un ejemplo con A, labium. Labium. Neutro. Se escribe el modelo del masculino en latín vulgar. Se pierde la M final de palabra. Esta I se transforma en yod. Labium, labiu. Y la yod tercera no inflexiona la vocal A, permanece intacta. La, y el grupo bello, en este caso, no dio Y. Se conservó, quedó labio.
Entonces el grupo B-yod y M-yod a veces da Y y otras veces no, por eso que es vacilante. Pero su inflexión sobre la vocal es idéntica al grupo anterior. Algunos ejemplos complementarios. A ver, la palabra fagiam, este es el nombre de un árbol, fagiam. Esta S se transforma en yod, fagiam, fagia. Luego, en esta yod tercera no inflexiona la A, pero sí el grupo que yod da la consonante palatal Y del español. Fagia, falla. Luego la F inicial se pierde y es reemplazada por la H aspirada, y al fin del siglo XVI, esta H aspirada se pierde y queda el puro grafema. Haya, haya. Transcribimos entre paréntesis este símbolo, este signo para indicar que es un puro grafema, una pura letra. Aquí tiene el sonido de aspirada, la aspirada laringea, haya, y aquí haya. Esta pérdida del fonema aspirado sucede, del fonema aspirado sucede a fines del siglo XVI. Un ejemplo con E, sedeam, E breve, E abierta, esta E se transforma en yod, sedeam, sedya. Esta yod inflexiona la E tónica abierta, impide que diptongue en Y. Esta E cerrada se transforma en una E cerrada, sedya. Y la E cerrada en romance español queda E. Y el grupo de yod en este caso da Y, sella. Y luego la Y se pierde tras vocal análoga. Entonces queda sea. Igual que en latín, subjuntivo, subjuntivo. Vean, en latín este fonema era aspirado. Ya existía en latín esta aspiración, habeam. En el latín vulgar se pierde la aspiración, queda habia. Esta S se transforma en yod. Habeam, abya. Luego está yod, tercera, no inflexiona la A. Y el grupo P-yod da origen a la consonante Y. Y en el español clásico se restituye la H del latín. Esta H se llama restitución de H etimológica. Esto sucede en el español clásico. Pero ya en esta época no tenía sonido, solamente era un puro grafema. Entonces se llama restitución etimológica de la H latina. Allá. Un ejemplo con I breve o E cerrada, corrigiam, o breve o abierta, y breve y abierta. Surge la yod, corrigiam, corrigia. Luego esta yod inflexiona la I abierta, transformándola en E cerrada. Entonces queda corregia. Luego, este grupo que yod va a dar Y, corregia, y finalmente esta yod, esta Y, esta consonante Y se pierde tras vocal análoga, correa. Permítame una corrección, una enmienda. Voy a repetir la palabra. Entonces, corrigiam, entonces la U breve o abierta, I breve y abierta. Corrigia. Esta I se transforma en una yod. Corrigia. Luego, en el latín vulgar, esta yod no inflexiona. Ahí me corrijo. No inflexiona esta I abierta. Si la inflexionara, habría quedado I cerrada y habría dado I. En cambio, siguió su curso normal. Esta I abierta se confundió con la E cerrada. Entonces, no hay inflexión de la yod sobre esta vocal. Se queda corregia. Luego, en el romance español, la O cerrada queda O, la O abierta queda O, la E cerrada queda E. Corregia. Y la Y se pierde tras vocal análoga y queda correa.
Otro ejemplo, pluvium. La U breve, U abierta. Surge la yo por la tendencia a la diptongación. Pluvium, pluvia. Pluvia. Esta yo sí inflexiona la vocal. La cierra, la transforma en una U cerrada. Si no lo hubiese asimilado, no lo hubiese inflexionado, esta U abierta se habría confundido en el latín vulgar con una O cerrada y habría quedado O en romance español. Y sin embargo quedó U, porque esta yo la cerró. U abierta quedó U cerrada. Y el grupo Peyó, en este caso, como es vacilante, no dio la consonante palatal Y, se mantuvo el grupo. Pero el grupo PL, ya lo conocen, se pierde en la consonante inicial y la L palataliza en elle, como plicare, llegar, ejemplo visto. Entonces va a quedar finalmente lluvia. Lluvia. Esto ya no tiene sentido porque ya este trabajo ya está hecho, ¿no? Ya terminamos hoy día ese trabajo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Con respecto a esta materia, no, profe. ¿Sí? ¿Qué consulta? Profesor, yo tengo una duda respecto a la prueba. Es una pregunta en específica, que es la 5. Dice, un ejemplo de estrato dominante que actuó sobre el español se refiere a que tengo que escribir una lengua que influyó. Claro. Nombrar ¿Una lengua dominante? Una lengua, claro, una lengua. Una lengua, claro, ahí se pregunta por lengua que actuó de sustrato, otra que actuó de estrato dominante y otra que actuó de superestrato. Nombrarlas, nada más. Sí, es la de estrato dominante la que tenía la duda, porque no sabía si tenía que nombrar la lengua o tenía que dar un ejemplo. No, la lengua, la lengua. Ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Terminamos acá o podemos seguir con la yo cuarta? ¿O prefieren seguir con mejor sigan con el trabajo, ya? Mejor. Ya, dejamos hasta acá y en la próxima clase vemos la yo cuarta, ojalá que podamos verla completa y así poder terminar en 2 sesiones más el programa de la primera unidad para ir programando ya y preparando el último trabajo. El día 31 de julio tienen que estar las notas puestas en acta, ¿eh? En el caso de ustedes, que siguieron normalmente la asignatura. Bien, si no tienen consulta, entonces sigan trabajando y acuérdense hasta las 21 horas me pueden enviar su trabajo. Bien, hasta luego. Ok, profesor. Chao, Chaito. profe, Que esté gracias. bien, profe. cuídese. Cuídese. Gracias. Gracias. Profe, una consulta antes de que Sí. se vaya. Ya. Con el tema de cuando se ingresa los arabismos, es cuando se hace la transformación en la yo tercera que cambian la F por la H, ¿cierto? Eso en la época antes del periodo árabe, de la J antigua. La J Ya. es antes, claro. La J en el siglo XVII, la J actual. Ya, no es que me había quedado la duda porque cuando estuve viendo el tema de los arabismos es como que gran parte de la H se cambiaron por F o algunas F pasaron a ser J. Claro. Así es. Ya, profe. Ya, esa era la duda. Muchas gracias. Ya por nada.